Determinemos la envolvente compleja de la señal recibida en cada rama. Entonces, envolvente compleja de la señal en cada rama. Notemos lo siguiente. Supongamos que se tiene una señal X de radiofrecuencia que se expresa como la parte real de raíz de 2 veces su envolvente compleja por E elevado a J2pi Fct. Y nos interesa la envolvente compleja de una señal X de t menos algún retardo t sub x. Bueno, si reemplazamos esto arriba, queda la parte real de la raíz de 2 de x tilde de t menos tx, e elevado a j2pi fc por t menos tx. Esto lo podemos reescribir como la parte real de raíz de 2 veces x tilde de t menos tx, e elevado a menos j2pi fc tx por e elevado a j2pi fc t. Entonces automáticamente esto revela una nueva estructura clásica, ¿no es cierto? Parte real de raíz de 2 veces por algo por e a la j2pi fct. Entonces ese algo, que lo destaqué aquí en verde, es la envolvente compleja de la señal retardada. Es la envolvente compleja de x tilde de t menos tx. Así que esto lo podemos aplicar directamente a esta expresión de aquí y obtenemos entonces con ello la envolvente compleja de la señal recibida en un arreglo antena es igual a S tilde de t menos r menos 1 por d seno de θ menos pi medios dividido por la velocidad de la luz, y todo ello por e elevado a menos j2pi fc r menos 1 de seno de θ menos pi medios partido por la velocidad de la luz, más el ruido de banda angosta de la rama résima, que de ruido blanco W tiene que haber pasado por un filtro limitador del ancho de banda, y se genera ruido pasabanda, ruido angosto de pasabanda, y después pasa a la banda base como un ruido ñ. Ahora, si miramos con cuidado, vamos a ver que
tenemos aquí un valor FC dividido por C. Entonces podemos reescribir esto de la siguiente forma. Entonces esto es igual a la señal S tilde de T menos R menos 1 por D partido por C seno de teta menos pi medios, es lo mismo que ya teníamos, pero ello por E elevado a J2pi R menos 1 D partido por lambda, porque por supuesto que este cociente FC dividido por C es igual a lambda, la longitud de onda, 1 partido por lambda, 1 partido por la longitud de onda de la transmisión, multiplicado por seno de teta menos pi medios y todo ello más el término de ruido, más NR de T. Y aquí, si nos fijamos con cuidado, vamos a tener esta fase, por un lado, y vamos a tener este retardo por el otro lado. Ahora, si miran un poco los valores, esta señal S tilde es una señal típicamente de una transmisión digital. Entonces, una señal que tiene un tiempo de símbolo subyacente. Y este retardo es realmente un retardo irrelevante. Retardo irrelevante con respecto al tiempo de símbolo. Por lo tanto, podemos decir que esta señal S tilde de T menos ese retardo de la rama errésima es más o menos igual a S tilde de T para efectos de señal con mensaje digital. Pero este otro retardo de acá es una fase que no es despreciable. Realmente puede ser cualquier fase entre 0 y 2pi, sobre todo si piensan, ¿no es cierto?, que aquí hay un factor R entero que puede ser 8, 10, 12 según la cantidad de antenas que haya. Si la separación entre las antenas D es del orden de media longitud de onda, esto acá es un factor 1/2. Entonces, esto acá es una fase que no es despreciable. Esta es una fase no despreciable. Entonces, nuestro modelo de señal envolvente
compleja es que la rama Résima ve una señal, una envolvente compleja, que es aproximadamente la señal original, S de t, multiplicada por un fasor, E a la J2pi, R menos 1, D partido por lambda, seno de θ menos pi medios, más un ruido ñ de la propia señal. Y esto de acá, esta fase, este fasor, este desfase, fíjense, es proporcional al índice de la antena receptora y es proporcional a d seno θ, es decir, si volvemos a nuestra figura ilustrativa, es un desfase que es proporcional a esta distancia dividido por la velocidad de la luz, ¿sí? Pero en esencia está diciendo que todas estas antenas reciben exactamente la misma señal, solo que debido a los distintos largos de recorrido del frente de onda para llegar a cada una de las ramas, se genera esta fase, este desfase que es proporcional a cuánto más lejos está esa rama. Tiene que ver con el ángulo de incidencia, tiene que ver con la separación entre las ramas y también la longitud de onda de la transmisión, que por supuesto es un elemento también importante en este desfase. Y este desfase podemos modelarlo simplemente como un coeficiente HR check, como un coeficiente de canal, en el sentido como lo hemos estado trabajando y lo hemos estado analizando durante el curso en las cápsulas y módulos pasadas. Entonces esto lo definimos como un coeficiente de canal HR, que son coeficientes de canal que no dependen del tiempo, es decir, es un canal invariante en el tiempo, un canal estático. Y esta señal entonces HR check por S tilde de t más NR de t es una señal que conocemos bien. Si yo vuelvo atrás a cuando comenzamos a modelar desvanecimiento, teníamos exactamente la misma situación. El caso 1A, puedo volver incluso un poquito más atrás, aquí, cuando vimos estos 4 casos de interés, habíamos visto un caso en el cual la señal recibida es igual a la señal transmitida por un gran coeficiente de canal H-check estático, y ese caso que pasa por el filtro adaptado simplemente genera un R-check igual a un S-check por un H-check. Es decir, pasando por el filtro adaptado, y muestreador,
y muestreo, se obtiene la representación geométrica de la señal recibida en el espacio de señales. Que es simplemente R sub R check, la señal recibida en cada rama, es igual a el coeficiente de canal por el símbolo transmitido más el ruido de esa rama. Y lo que está diciendo es que cada rama ve al símbolo transmitido rotado en fase y alterado en magnitud por este coeficiente HR, cuya magnitud de hecho es 1. ¿Sí? Es decir, acá la magnitud de este fasor es 1, por lo tanto realmente solo es este coeficiente S-check rotado en fase en proporción a la distancia adicional que debe viajar la señal con respecto a la primera antena. ¿Sí? Entonces, cada rama entre comillas ve el símbolo transmitido con un desfase relativo a la primera rama. Y con este modelo, donde sabemos exactamente estos HR, qué es lo que valen, porque están dados por esta expresión de acá, podemos hacer varios análisis bien interesantes.